éxito en Grandas de Salime. Señor Rueda Gallardo tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Buenos días, consejero, señorías. Bueno, traigo a esta Cámara una cuestión en materia de protección y gestión del patrimonio arqueológico y, más concretamente, sobre el Chao San Martín. Una vez más, diría una vez más, porque yo creo que el interés de este diputado de su grupo parlamentario sobre un patrimonio milenario de Asturias, que es la cultura castreña, de los antiguos habitantes de Asturias, de un legado milenario que ahora mismo yo creo que no estamos cuidando directamente. Este legado está sobre todo en el occidente, aunque hay muestras en otras partes de Asturias. Y esto estaba, curiosamente, fíjese, por el único gobierno del Partido Popular, un plan director arqueológico en la cuenca del Navia del 97, que se hizo un plan, que luego siguieron gobiernos, para que vean que no me cuesta reconocerlo, de otro símbolo, también siguieron con él, y que tenía, bueno, daba avisos de poder ser algo importante para Asturias y de caminar en la buena dirección. Pero este plan, desde hace un lustro, se ha parado sin remedio aquellas actividades y parece ser, de momento, que no tiene visos de continuar. Este legado milenario tiene una importancia tremenda por sí mismo. Solo el legado histórico y cultural del mismo nos justificaría el que nos tomemos interés en entregarlo a las generaciones futuras, sin más excusas. Pero es que además es un motor, como se ha demostrado en otras partes, tanto de España como del mundo, de creación de riqueza y empleo. Cuando habla del turismo arqueológico, del turismo científico arqueológico, que creo que Asturias, y menos esa zona de Asturias, no se puede permitir desdeñar. Dentro de que hay bastantes más ejemplos de Castro, tenemos el de Coaña, que ya he traído más veces a esta Cámara, y el Chao San Martín, como ejemplos de importancia que van más allá de las fronteras regionales, incluso de las nacionales, y así han sido reconocidos en múltiples ocasiones. ¿Dónde está la importancia del Chao San Martín? Pues la importancia está en que es un poblamiento continuado desde la Edad de Bronce hasta la Edad Media, cosa que no es fácil de encontrar, y además en un lugar que ha sufrido pocos cambios, como diría un arqueólogo, se ha removido poco, y por eso los hallazgos han sido extraordinarios, de piezas únicas en Europa, y que han sido reconocidas por la comunidad científica nacional e internacional. De hecho, vinieron expertos de universidades de fuera de España y hubo una actividad continua durante una temporada allí. Era un incipiente concepto de factoría arqueológica que, más allá, por supuesto, de todas las publicaciones científicas que han derivado, que no han sido pocas, pues tenían un estudio realizado más de medio millón de euros al año y unos incipientes empleos de 60 o 70 personas anuales que le venían muy bien a la zona de Grandas de Salime. Tenía un plan con la Universidad de Oviedo e incluso había un plan previo para una escuela de arqueología que así se quedó. Pero bueno, esto ha pasado a mejor vida ante la incapacidad de sucesivas consejerías de enderezar el rumbo. Y además digo incapacidad de enderezar el rumbo porque no me cabe duda de que algunos de los antecesores en el cargo lo intentaron enderezar, no eran ajenos a esta polémica. De hecho, no una persona cualquiera de la consejería, sino que era director general de Patrimonio Cultural, Adolfo Rodríguez, dijo cosas en prensa como que el Chao corría peligro real porque tenía un deterioro por una actitud que él denominó caciquil del alcalde. Y a partir de aquí un culebrón judicial que algunos de ustedes conocerán, pero por darles un punto del esperpéntico culebrón, para entregar las llaves para que la consejería pudiera acceder, hubo que llegar a sentencias judiciales y vencer en los sucesivos recursos. Bueno, pues en este punto, que ya se interpeló al consejero, el consejero nos dijo que esperaba enderezar el rumbo y que iba a cambiar las cosas y que él tenía buenas sensaciones, quiero recordar. Pero han pasado acontecimientos que no cabe otro remedio que traer a la Cámara. Es decir, y quiero recordar que la importancia es que estamos hablando de un bien de interés cultural, que no necesito decirle a nadie, que lleva una especial protección por el Principado de Asturias, una alta protección, y que requiere autorización de la consejería para cualquier intervención en él. Bueno, pues con este tema, el Ayuntamiento de Grandas de Salime en este verano saca dos contratos. Uno, literalmente se lo digo, redacción de proyecto de obra para la consolidación del yacimiento Chao San Martín. Bueno, ya parece que es un proyecto intervencionista, pero si a alguien le quedaba alguna duda, el 21 de julio de este mismo año, en el Pleno del Ayuntamiento, ante unas preguntas de una agrupación independiente grandelense que le hace unas preguntas sobre este evento, dice lo siguiente. Le preguntan que cuál es el propósito concreto del proyecto, si es parcial o si es general. La respuesta del alcalde literal es que se trata de un proyecto de carácter general que afecta a todo el yacimiento y que es una intervención general. Bueno, bien. Nos deja bastante claro lo que nos está diciendo aquí. Si nos vamos a que el artículo 63 de la Ley de Protección del Patrimonio Histórico del Principado de Asturias nos dice que incluso una intervención sin remoción de tierra parcial para la conservación necesitaría autorización, ya nos parece claro que va por ahí. Pero bueno, después le preguntan sobre la idoneidad y experiencia del candidato y dice que por qué busca un candidato sin una libre oferta pública o libre concurrencia. Dice que porque puede, porque la ley se lo permite y porque a él le parece que la tiene. Yo no me voy aquí a jugar el criterio del alcalde, pero en este caso, en un BIC, el criterio del alcalde vale lo mismo que el mío. Es decir, nada, porque el criterio debe ser de los expertos de la consejería. Y finalmente, la pregunta que a mí me parece más importante de toda esta exposición. Le pregunta si cuenta con la pertinente autorización de la consejería. La respuesta literal del alcalde es que no cuenta con ella, porque no la necesita,
Pero es que además dice que la consejería tiene conocimiento, lo cual me parece muy grave. Porque si no cuenta con autorización, pero la consejería sabe que está actuando sin autorización, ustedes, no voy a un tema judicial, que probablemente tuviera un nombre esto, sino por el tema de la lógica de conservación, que a todos debería preocuparnos, parece que no tiene ninguna. A este respecto, bueno, la ley que nombré antes el patrimonio, siendo más detallada, en el artículo 63 dice, primero, que la realización de actividades arqueológicas, sea cual sea, incluso en su mínima expresión, necesita esa autorización. Dice no solamente eso, sino que con esa autorización de la que estamos hablando, tiene que acompañarle un proyecto detallado de la intervención, para justificar la intervención a realizar, y un informe sobre la gestión del suelo desde el punto de vista del interés científico, de idoneidad técnica y científica de los directores. Después de que se reglamentará lo que es toda la actuación, y aparte que los directores deberán estar en la obra, siguiéndola. Y para acabar, como no puede ser de otra manera, dice que serán ilícitas todas las actuaciones arqueológicas en estos BIC realizadas en la preceptiva autorización o las realizadas contraviniendo los términos de la misma. Pero como aquí no teníamos suficiente, saca un contrato para la gestión del patrimonio arqueológico, que gana la empresa Traxa. Yo no voy a meterme si la empresa Traxa es buena o mala en otros ámbitos, pero creo que no es muy experta en gestión del patrimonio arqueológico. ¿Y por qué lo creo? Porque hace Traxa, publica un anuncio en Infojobs, en la cual pide un licenciado en Historia, con una experiencia mínima de 1 año y valorará conocimientos en la cultura castrense. Castrense, como ustedes saben, es del ejército. Aquí es castreña, pero veo que no eran muy expertos en la materia. Pero más allá de este error, que vamos a suponer que sea gramatical, dice las funciones que va a desarrollar esta persona que va a contratar por Infojobs. Y dice, tareas de gestión del patrimonio arqueológico, propuestas de solicitud de salida o préstamos de bienes, propuestas de los planes a desarrollar para la conservación e investigación de los mismos y para la restauración y su difusión. Hombre, yo hasta lo que entiendo, salvo que el consejero me saque del error, son competencias en un bien de interés cultural de la tutela de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, salvo que él me saque del error en su respuesta. Entonces, yo le quiero preguntar al consejero, del que no dudo su buena voluntad, primero, si conocía estos hechos, porque igual los desconocía. Y si los conocía, si tiene autorización. Porque yo no sé qué es peor, que el alcalde haya actuado sin autorización o que se haya autorizado esto. Porque si todas las leyes que son excesivamente, como deben ser, garantistas con los BIC, esto ya no hace falta ser jurista, es que desde la lógica es un despropósito. Fíjense si es un despropósito que la única modificación de esta ley se produce precisamente para aumentar, en este artículo mismo, 63, la única modificación a día de hoy de la ley, para aumentar la seguridad en las intervenciones en la misma. O sea, que fíjense si esto es garantista como tiene que ser. Y si yo le pregunté a la consejería si de esta manera, si tiene autorización, pues que me lo explique un poquito cuál es el seguimiento de estos planes, porque no lo entiendo muy bien. Y lo que se le digo al consejero es que esto, que es un legado de todos los asturianos, debería ser objeto de revistas científicas, de artículos, como lo fue. Debería ser objeto, en mi modesta opinión, porque yo soy una persona ambiciosa, pues de también objeto de estudio, ¿por qué no?, de un desarrollo económico que afectará a las zonas rurales. Pero a día de hoy solo es objeto del vodevil, de la astracanada y, una vez más, de un esperpento permanente. Gracias, señor de Rueda. Sí, consejero. Bueno, yo, de todo lo que usted me ha contado, que tiene usted, bueno, lo que ha dicho está muy bien y no le niego que es cierto, pero, vamos, mi deducción es que usted no tenía conocimiento de esto. Además, quiero decirle una cosa. Cuando le hablo del pleno del 21 de julio, no es que me lo hayan contado, es que lo he visto. Porque el pleno está grabado, me lo han mandado, yo he visto la contestación del alcalde. ¿Qué sentido tiene que el alcalde diga que no tiene autorización si la tiene? Pues me parece que ninguno, porque no le encuentro el sentido, ¿no? Y luego que usted me diga que el ayuntamiento es titular del bien, sabe usted perfectamente igual que yo, que aunque sea el ayuntamiento que es titular, son particulares, eso no exime el tema del requisito de tener una autorización. Y una autorización por adelantado. O sea, una autorización estamos hablando de una política de hechos consumados. Yo no niego que haya que colaborar y que haya que seguir. Pero lo que sí le digo, que yo no sé quién le aconseja a usted en este tema, pero que me ponga la gestión de colaboración del Chao San Martín como ejemplo modélico, vamos. Creo que ahí no le da a usted mucha autoridad en el resto, porque es una historia, ya le digo, de despropósitos, bien documentada y bien conocida por todos. Mire, lo que me preocupa a mí de esto es el siguiente. O sea, yo antes de ayer, me encuentro con que el plan del litoral plantea la expropiación de 31 yacimientos de la cultura castreña, que hacen un total de más de 845.000 metros cuadrados. Usted sabe, y si lo puede usted consultar, ¿sabe cuántos hay ya localizados con coordenadas? Y estos dos, que son los más importantes, en Coaña. Las actuaciones llevan 10 años sin hacer ninguna actuación. Usted me ha dicho que ahora se va a hacer una pequeña actuación, yo le creo, pero llevan 10 años sin hacer ninguna actuación. Y para que vean la importancia turística que tiene, en pleno mes de agosto no abrimos los domingos por la tarde, ni los lunes ni los martes.
Y el Chao San Martín pues es una historia de despropuestos. Yo no sé para qué vamos a expropiar más. Y mire, el potencial didáctico científico, el recurso clave, tanto para la conservación del bien como para generar riqueza en Asturias, no lo hemos hecho de ninguna de las maneras. Y no es que lo diga yo, es que le voy a decir una cosa. Mire, en el balance de la Ley del Principado de Asturias del Patrimonio Cultural en su 10º aniversario de la Universidad de Oviedo, María Rosario Alonso Ibáñez dice que Asturias se ha permitido el lujo de perder de vista en esta década la importancia estratégica en el desarrollo regional que tiene su patrimonio cultural. Y no habla del Chao, pero yo se lo podría incluir aquí. Y mire, no, me gustaría estar hablando de dar valor, poner valor a estos temas para que generaran riqueza y empleo, pero es que estamos muy lejos. Nosotros aspiraríamos a un sobresaliente y estamos en el muy deficiente. Y mire, también el análisis del turismo arqueológico en España, que está publicado por el Instituto de Estudios Turísticos, aparte de que destaca lo que se está haciendo en Cantabria, Galicia, Andalucía o Castilla y León, y no aparecemos en ninguno de los puestos, dice una cosa que yo no sé si estás el que redacta este texto conocía al Chao San Martín, pero que se podría de verdad aplicar directamente. Dice: la importancia de la planificación no escapa al entendimiento de nadie, y es fácil comprender que las malas gestiones y los fracasos de las iniciativas parten siempre de la ausencia de una planificación, de la inexistencia de estrategias definidas sobre el desarrollo y, sobre todo, de la improvisación, que unida a los criterios arbitrarios o personalistas, que este es el caso, suelen culminar en fracasos monumentales que comportan además un notable gasto para el erario público, y al tiempo que estos fracasos merman la confianza del ciudadano en la administración y sobre todo impide que se fijen los destinos turísticos y ofertas consolidadas en torno al cuidado del patrimonio cultural y su desarrollo como turismo arqueológico. Vamos a ver, estamos competitivamente, fíjense, en Asturias estamos el 14º de 17, pero es que en turismo cultural vamos los 15º y en VIX los 16º. Es que, y este es un ejemplo claro de por qué. Mire, yo creo, no le voy a negar ni buena voluntad, pero esto es un despropuesto. No me diga que es un ejemplo modélico a la explotación del Chao San Martín. Teníamos investigadores, se publicaban. Le voy a hacer una pregunta directa. ¿Ha entrado algún investigador más del equipo original al Chao San Martín desde la última vez que usted vino a esta Cámara a acudir de este tema? ¿Ha entrado? Es que tenemos algún tipo de gestión o llevamos. ¿Qué se ha hecho? Yo he estado en los túmulos que están todos sin cuidar, lleva esto totalmente abandonado. Un recurso que debería crear en una zona además especialmente castigada por el desempleo y de la que es difícil crear otra riqueza. Y entonces el alcalde, mire, fíjese, no quiero ni incidir más en eso. Es evidente que usted no conocía lo que le estoy diciendo y si el alcalde dice que no tiene autorización, yo de momento no tengo por qué no creerle, cuando es evidente que la necesita en una actuación de carácter general. Yo no quiero ni llevar esto a otro extremo, ni judicial, ni no estamos para esto, pero solucionen este problema, porque si son ustedes incapaces, que ya su anterior predecesor quiso cambiarlo y no pudo, si son ustedes incapaces de cambiar este despropósito y esta manera de la gestión cultural y de imponer desde el Principado de Asturias una política general absolutamente básica para que los asturianos, primero, conserven su patrimonio milenario y, segundo, se le otorgue un rendimiento económico y de creación de empleo, que lo necesitamos, pues o ustedes entienden esto rápidamente, o si alguien se toma esto en serio va a entender que tiene que cambiarles a ustedes, consejero.